Apreciables amigos y amigas, muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar sobre, sobre, sobre una figura que se ha estado repitiendo de forma continua en los medios de comunicación. Este, y que el Instituto Nacional Electoral pues es la institución encargada de regular. Estamos hablando de los observadores electorales. Ese va a ser el tema que vamos a mencionar el día de hoy, pues porque hay varios puntos que me quisiera, más bien que quisiera explicar a los ciudadanos para que conozcan un poco más de esta figura que se da sobre todo pues en materia electoral, ¿no? Durante la jornada electoral, pero que durante la preparación a la jornada electoral, este, se tienen que ir, autorizando a las organizaciones o a las empresas, a las personas que estén interesados en poder ser observadores electorales, porque este cualquier ciudadano que pues cuente con las capacidades y los requisitos que establece la ley puede acudir libremente ante el Instituto Nacional Electoral, llenar los requisitos, presentar una solicitud para formar parte de esa figura de observador electoral. De hecho, esta figura de observador electoral es muy común y ya tiene bastante tiempo que se aplica en nuestro país. Pero a veces este tiene, ¿cómo mencionarlo? Tiene aspectos un tanto polémicos, sobre todo en países latinoamericanos o en donde no se han establecido bien o no se ha arraigado en las autoridades y en la sociedad, pues la cultura política y la participación democrática, tanto de las autoridades electorales como los actores políticos, como las organizaciones políticas y pues obviamente en los ciudadanos de determinado estado, ¿no? Entonces, por eso nos pareció importante realizar la presente cápsula a propósito de que aún estamos nosotros en dentro del- de la etapa para la preparación de la elección próxima del 6 de junio, para ser más propios. Estamos en la preparación de la elección y de hecho los observadores electorales pues tienen que en esta etapa pues solicitar su registro porque si no entonces no lo podrían hacer. Entonces me encontré por cierto,
a propósito de hacer les cuento que me encontré un libro que pues tiene ya bastantes años, pero que en este libro se cita, este, es una serie de libros, de documentos, este, creados con el objetivo de, pues desde el punto de vista académico, establecer los grandes temas para un observatorio electoral ciudadano. Yo recuerdo haber ido al Instituto Federal Electoral, o me parece que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a estas mesas de discusión-análisis, por ahí del año 2007, 2008 aproximadamente, y me parece que se lograron, a propósito del mencionado fraude electoral, que algunos partidos políticos, eh, combatieron en el año 2006. Entonces se realiza este observatorio electoral en la academia y en los especialistas en materia electoral, pues para debatir esos grandes temas electorales y sobre todo, pues, debatir sobre la validez o sobre los puntos muy cuestionables sobre la elección de 2006. Lo cuento como anécdota solo para que vean todo el contexto de, de las publicaciones a las que hago referencia. En este caso, es un libro, voy a dar la referencia para que en su caso lo puedan consultar. Y pues aquí, tenemos el concepto de qué se debe entender por, por observador electoral o qué es la observación electoral. Y dice la definición de este libro, que es la recolección sistemática de información sobre el proceso electoral o sobre un proceso electoral con el propósito específico de llegar a una opinión fundamentada sobre la adecuación de ese proceso electoral a partir de datos recogidos por personas u organizaciones especializadas que no estén inherentemente autorizadas a intervenir en el mismo proceso electoral. Y pues dentro de de los propósitos que tiene la observancia electoral, existen principalmente dos elementos relevantes, que es para que se constate de alguna manera por estos observadores electorales la consolidación de la democracia en los procesos electorales en algún estado, que esté transitando precisamente al desarrollo democrático de su país, ¿no? Y pero tiene una preponderancia en cuanto a considerarse como un elemento disuasorio también de la violencia que se puede manifestar en los procesos electorales. Y pues aplica a esta situación dado que en determinados estados, Guanajuato, Jalisco, etcétera, ha existido una serie de manifestaciones violentas, incluso se han llegado a cometer crímenes, eh,
abatiendo a candidatos de diversas expresiones políticas y que pues eso tiene un impacto ya en, en las elecciones de los territorios en donde se han cometido estos crímenes y pues hacemos un llamado a que esta situación pues ojalá que se pueda controlar de alguna manera y que ya el presidente incluso en la mañanera manifestó que pues también de alguna manera la violencia existe o se produce también pues con una intención política de asustar de alguna manera a la población o para evitar que puedan ir a votar libremente el día de la jornada electoral, precisamente por motivo de violencia, ¿no? Y pues esta situación de los observadores electorales pues es un elemento que pueda ayudar a disuadir sobre elementos que se puedan producir respecto a la violencia que se pueda suscitar en algún momento dado el día de la jornada electoral. Y que bueno, pues las autoridades tienen que hacer todo lo que esté en sus facultades pues para evitar precisamente esa situación de violencia en la jornada electoral. Obviamente en la preparación de la jornada electoral, que es en la etapa en la que estamos ahorita. Y como otro elemento pues importante es, y muy trascendente, es el de evitar el fraude electoral. Entonces, estas dos situaciones son las que, o para las que tienen justificación que exista la observancia electoral o la observación electoral, como que sirva para que se corrobore la consolidación de la democracia y como un elemento disuasorio de la violencia. Y el otro elemento pues es evitar los fraudes electorales este, el día de la jornada electoral o en el proceso electoral. Entonces, hay otra situación importante. Nuestra legislación solamente autoriza a los ciudadanos mexicanos a constituirse como observadores electorales. Es una prerrogativa que se les otorga a los ciudadanos mexicanos solamente. No es una atribución ni es este, ni es algo estrictamente para otro tipo de personas, incluso extranjeras. En nuestro país, la legislación en nuestro país solamente permite la observancia electoral a los ciudadanos mexicanos. Y es importante que los ciudadanos sepan esta situación, porque en los medios de comunicación a veces se escucha que organismos internacionales intervienen en los procesos democráticos, sobre todo en América Latina, que es en donde más inestabilidad en esta situación en las elecciones existen. No sé, en Bolivia, por ejemplo, que depusieron al expresidente Evo Morales y que después se restablecieron las elecciones y pues se les cayó todo ese movimiento de de deponer o de no reconocer incluso la elección en donde aparentemente se había reelegido otro periodo o su último periodo, el expresidente Evo Morales, así como otros países latinoamericanos, por ejemplo en Venezuela o en Colombia, en Chile, no sé, vemos que por ejemplo la OEA es la que interviene en estos
procesos, y, y pues determina calificar, de alguna manera, o se asume como tal para calificar una elección interna, que eso ya es otra figura que tal vez en su momento podamos mencionar, pero este, menciono esta situación porque es de la mayor trascendencia. Ya los medios de comunicación han estado mencionando que la ultraderecha o los panistas ya han presentado quejas, incluso el candidato a la gobernatura de Nuevo León ya fue a visitar al director de la OEA, pues para platicar sobre la situación de Monterrey, mencionando, acusando al presidente de su intervención, o sea, una serie de barbaridades que la verdad, este, los mexicanos o cierta clase de políticos mexicanos, la verdad no tienen ni la más remota idea de la cultura política ni el conocimiento de las leyes y solamente actúan para llamar la atención. Pero bueno, entonces, la observancia electoral solamente es una facultad y una prerrogativa que establece la ley a favor de los ciudadanos mexicanos. Pero, aquí está el pero, a petición de la autoridad electoral, se puede realizar una invitación a organizaciones internacionales o a órganos internacionales para que formen parte de esa observancia electoral. Pero esa petición, bueno, más bien a invitación del instituto o del órgano encargado de las elecciones. Así lo prevé nuestra legislación. Es decir, que si se llegara a invitar a la OEA, pues mandan un representante, de hecho creo que ya lo nombraron y ya está en el país con las autoridades, entrevistándose con las autoridades y con los actores políticos, me parece. Pero pudiera no invitar la autoridad electoral, en este caso el INE, a la OEA. O sea, es, es una facultad discrecional que se le atribuye a esta autoridad electoral por disposición normativa, ¿no? Este, y pues el, el argumento o la justificación que existe en la norma para que la autoridad tenga este tipo de facultades discrecionales de invitar a algún observador internacional, pues forma parte también de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, ¿no? Recordemos que México es parte de la Organización de Estados Americanos, así como gran parte de los estados latinoamericanos, y por eso sus intervenciones en los procesos electorales, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Ahora, la OEA no es la única que, o sea, no solo tiene este, intervención en este tipo de situaciones, sino de hecho sirve como depositario de todos los instrumentos jurídicos, llámese tratados internacionales, multilaterales o bilaterales que los Estados miembros firman con sus recíprocos de socios de esos documentos internacionales. Entonces, para eso sirve también la OEA, ¿no? Y para muchas otras cosas, sobre todo en temas de salud, de
de desarrollo económico, etcétera, pero su actual presidente, me parece que ha tenido un desempeño pues pobre porque solamente se han escuchado sus intervenciones en los procesos democráticos en latinoamericanos y pues solamente este o a menudo pues para inclinar la balanza y juzgar si una elección de acuerdo a un proceso interno y democrático de los estados son válidos o no. Y ese no es su papel. Su papel no es calificar una elección. Solamente su facultad es, y eso si lo llegan a invitar, bueno, de acuerdo a la legislación de cada estado. En nuestro país, en México, solamente se le invita como observador, pues para que venga y pueda establecer estas dos situaciones que yo les menciono, la consolidación democrática y disuad- como un elemento disuasorio para la violencia que se viva en algún estado o miembro de la Organización de Estados Americanos y obviamente para evitar el fraude electoral, no para promover fraudes electorales. En dado caso, si participa de esa manera, ya sería una injerencia, cosa que está prohibido por nuestra Constitución. Y además, pues es un elemento, este, que por ejemplo, si un nacional, quisiera hacer un fraude o asociarse con un órgano internacional para poner en peligro la soberanía nacional, ya hablaba yo en otro video anterior que pues puede llegar a cometer el delito de traición a la patria. Entonces, para ubicar el papel que tiene que jugar nada más ese invitado a ser observatorio electoral, llámese la OEA o llámese cualquier otra organización internacional. De hecho, el propio Instituto Nacional Electoral él hace lo propio y actúa como observador electoral, incluso como capacitador, perdón, en procesos electorales en donde las democracias son muy incipientes, ¿no? Y de hecho hay una consejera electoral que tiene bastante experiencia en esta situación, en estos temas, porque ella ha sido designada observadora electoral en procesos democráticos en países de, de, este, de otros continentes y de otros países, ¿no? Entonces, digamos que en la materia electoral es algo común también, ¿no? Nada más que hay que saber diferenciar el papel que juega un observador internacional y un observador nacional. Otra cosa es muy importante, por eso yo mencionaba lo de la intervención que aparentemente tiene la OEA en los países latinoamericanos para convalidar o validar incluso la validez de una elección, cosa que aquí en nuestro país no puede hacer por disposición de la ley, porque sus observaciones y sus informes que de alguna manera pues se les debe de reconocer esa situación, no son vinculantes jurídicamente. A diferencia, por ejemplo, de otros estados latinoamericanos, que la verdad desconozco, pero me parece que pues le dan un poder muy importante, no sé si porque su legislación lo permita o en realidad porque la OEA juega una injerencia política que eh, estoy seguro que no forma parte de la carta de creación de la Organización de Estados Americanos. De hecho, es un principio internacional, el de la no intervención, y que ese mismo principio internacional, pues, lo recoge la Constitución Política de nuestro país y no lo permite.
y tan no lo permite que en la legislación ordinaria en materia electoral tampoco permiten que las resoluciones o informes o, este, o estudios o análisis que hagan estos observadores internacionales no son vinculantes y no tienen efecto jurídico alguno para poder validar o invalidar una elección. Así que, por ejemplo, estas personas que van a buscar al presidente o van a buscar audiencia con el presidente de la OEA para que los escuche y para ir a acusar al presidente de la República de la intervención en el proceso electoral, pues la verdad es que hacen el ridículo internacional y pues solo habla de lo poco que conocen el proceso electoral en su conjunto y la normatividad electoral. También hay algunos otros personajes del panismo que ya desde el año pasado ya habían estado presentando solicitudes en la OEA, demandando al gobierno en turno porque pues, se les parecía adecuado, pero no es una instancia jurisdiccional la OEA para escuchar esos reclamos infantiles, porque eso es o mediáticos, intentan ser mediáticos, pero caen en lo absurdo. Entonces, como dato importante, no son vinculantes jurídicamente estos informes, ¿no? Que llegase a presentar algún observador internacional. Y pues el propósito pues, de esta observación, como lo dije antes, es eh, que la comunidad internacional pueda conocer la consolidación a nuestro sistema democrático. De hecho, dentro de esos informes, lo que deberían de analizar es el papel de las instituciones que organizan el proceso electoral. Si han actuado de forma imparcial, llámese con el gobierno en turno o con los opositores, etcétera, etcétera, pues para que el instituto no sienta que son los máximos exponentes de la vida democrática nacional y que si les falla algo, pues estos observadores internacionales pues pueden señalarlo, ¿no? O los observadores nacionales, ¿no? O sea, tienen esa facultad de señalar ciertas irregularidades que determinen y observen dentro del proceso electoral, desde la preparación hasta la declaratoria de validez de la elección, ¿no? Es muy importante eso. Ahora, iba a mencionar algo de antecedentes de la observación electoral en los procesos electorales, pero la verdad es que es adentrarnos, por ejemplo, a las situaciones que ha vivido nuestro país de crisis de democracia. De hecho, me parece que a raíz de la elección de 1989, que es que toda la corriente democrática, que se formó en ese entonces, pues dentro de la normatividad se crea esta figura de la observancia electoral, ¿no? De hecho, yo aquí tengo el dato, bueno, en la publicación del libro, señala que el 23 de septiembre del 93 se hace una reforma al artículo quinto del entonces Código Federal de Procedimientos y Instituciones, no,
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el famosísimo COFIPE, y aparece por primera vez la figura del observador electoral. Y hacia 1994 se da la presencia de organizaciones no gubernamentales, es decir, ONGs especializadas en el ámbito electoral, para poder participar en el proceso de 1994. Entonces, pues los objetivos, ya los mencioné, es conferir legitimidad a la elección, evaluar el proceso electoral y el papel que juega el Instituto Nacional Electoral, el papel que juegan los consejeros electorales y todas sus manifestaciones, por más absurdas que sean, ahí pueden los observadores electorales manifestar que se han desempeñado de una forma lamentable o de la forma más brillante de cualquier órgano electoral a nivel mundial, ¿eh? Y pues esto contribuye de alguna manera, en la teoría, a crear confianza y en la consolidación del sistema político mexicano. Este, y el objetivo primordial y principal pues es contribuir a detectar y evitar los fraudes electorales. No promover fraudes electorales como están acostumbrados algunos partidos políticos e incluso algunos integrantes del Instituto Nacional Electoral, ¿no? De la vieja guardia y del personal que pues, ha manejado o ha laborado desde siempre en el Instituto Nacional Electoral. Entonces es muy importante eso porque cualquier observador electoral puede hacer un análisis sobre el tipo de personalidades que están en el instituto y calificarlos y si intervienen para poder establecer ya sea con una organización eh, como estas muy cuestionables de Vamos por México, en contra de México, en contra de la corrupción, pues se pueden manifestar los observadores electorales e imputarles en sus informes, este, pues que ya tienen una confabulación en su caso para poder establecer un posible fraude electoral, que según el presidente del Consejo General, en México no existen fraudes electorales, o sea, no suceden. Pero bueno, esta es una situación que pueden determinar o pueden observar los observadores electorales. Y, y hacerlos de conocimiento de la opinión pública, pues para que se les exija a las autoridades electorales que se desempeñen de forma imparcial, porque es un principio en materia electoral, el cual tienen que observar en todo momento. Esta observación electoral lo que se pretende es propiciar una participación ciudadana en los procesos democráticos, consolidar el sistema democrático nacional y funcionar como capacitación a los ciudadanos en materia electoral. Curioso que, por ejemplo, en esta situación no hablan mucho los consejeros, el binomio perfecto de los consejeros electorales. Y esta situación la deben de manifestar pues para que todos los ciudadanos interesados acudan al instituto como observadores electorales y cuestionen el desempeño de esas autoridades electorales, no solo las coaliciones de las oposiciones, porque pues estas se pueden confabular con las autoridades electorales pues para realizar un fraude, cosa que pues sería causa de nulidad de la elección si en dado caso que lo lleguen a cometer, ¿eh?
Pero bueno, de hecho, pues existen antecedentes ya en 2006, en 1989, etcétera, los más conocidos, que las autoridades electorales y las personas que han estado o han ostentado el poder de representación pública en esos procesos electorales se burlan de lo que manifiestan los actores, determinados actores políticos y manifiestan que en México no se da eso, pero hay fundamentos en donde efectivamente se puede establecer o se ha llegado a comprobar incluso que existen los fraudes electorales y precisamente esta figura de los observadores electorales es para evitar esa situación. Entonces, un llamado a todos los ciudadanos que quieran ir a cuestionar al papel que desempeña el consejero presidente y su binomio antidemocrático, pueden registrarse en el instituto como observadores electorales y vigilar el cumplimiento de su función de estos consejeros y además el funcionamiento de las organizaciones políticas, de las organizaciones y de las coaliciones que se registran ante el instituto. ¿Por qué? Porque esto les da derecho a participar en toda la jornada electoral, en estar en las sesiones de los consejos a partir de que se presenta la jornada electoral, donde se da el conteo preliminar, el conteo rápido y todos los conteos que habidos y por haber que se van actualizando conforme pasan los años. Y y pues es de la mayor relevancia porque cualquier persona que esté presente en esas asambleas del Consejo General y que esté de forma permanente ahí vigilando la elección, porque estos observadores electorales están ahí en el Consejo General, o sea, junto a la autoridad, acompañando a la autoridad. De hecho, están los representantes de los partidos, de los medios de comunicación, es decir, una infinidad de personas. Hay coberturas internacionales, cual si fuera un Super Bowl, pues vemos que año o elección tras elección, pues hay medios de comunicación internacionales que también cubren esa situación. Entonces es un evento público y relevante para nuestro país, ¿no? Entonces, pero que les da esa prerrogativa el estar registrados como observadores electorales, ¿no? Y pues tiene toda la trascendencia porque, como les comento, participan en todas y cada una de las etapas del proceso electoral, ¿no? Y su participación en cada etapa pues es importante porque los observadores nacionales pues están autorizados para intervenir. Intervenir me refiero a que a través de sus informes señalen cualquier irregularidad de las autoridades electorales y de los actores que forman parte de estas autorizaciones, ¿no? Entonces, es muy importante. Pues, dentro de los requisitos, pues es ser ciudadano mexicano en pleno goce de los derechos civiles y políticos, no haber sido miembro de algún órgano directivo de algún partido político en determinado tiempo, me parece que son 2 o 3 años. No ser servidor público del Estado, de la Federación o de cualquier entidad federativa. No haber sido candidato a puesto de elección popular en los últimos años. Asistir a los cursos de capacitación del Instituto Nacional Electoral. Y aquí es un dato importante que no pueden ser observadores electorales aquellos que participen en una coalición política. Por ejemplo, esta persona, Claudio X, no sé,
y el otro personaje, Gustavo H., como forman parte de una coalición política, estos no pueden participar como observadores electorales a su vez, porque en los medios de comunicación se forman parte de una coalición política y este, la norma jurídica impone la prohibición a este tipo de personas para que sean a su vez observadores electorales. Lo podrán ser otras personas, pero que estén ajenas a algún cargo de algún, este, pues de alguna organización como estas, alguna coalición, algún partido político, etcétera. Es decir, pueden formar parte de, pueden ser observadores electorales, pero por parte de su organización política, no como observador ciudadano, digamos, ¿no? Que hay una gran diferencia porque la intervención y su capacidad de intervenir en determinadas situaciones, pues es más limitada la de los partidos que la de los ciudadanos incluso. Entonces, este es un tip y una nota muy importante para todas aquellas organizaciones que no son políticas, sino simplemente de especialidad es la materia electoral. De hecho, la academia, hay muchos académicos que forman organizaciones como observadores electorales, pero que no tienen participación política, sino hacen análisis y estudio netamente académico, y estos pueden señalar ciertas irregularidades imputables a las autoridades, incluso a los partidos políticos, a los miembros de las coaliciones electorales. Pero estos miembros no pueden formar parte de observadores ciudadanos. En su caso lo tendrán que hacer de sus propias organizaciones, pero este, no como, o en el carácter de observadores ciudadanos, ¿no? Este, digamos que hay una serie de impedimentos y pues estos serían algunos, incluso que no asistan a los cursos de capacitación, este, no haber sido candidatos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo mencioné un poco, entonces hay ciertas modalidades en donde no se permite.